Bienvenidos una vez más a Banca 19. Comenzamos, como todos los martes, a partir de las 22 a tratar lo que tiene que ver con nuestra realidad, a través de las diferentes problemáticas que generalmente se nos van presentando. En esta oportunidad y obviamente desde el fin de semana tuvimos dos temas, podríamos decir, que fueron los grandes protagonistas. Uno de ellos, y el más importante, por lo menos que se llevó la atención de todo el Partido de Azul, tiene que ver con este fenómeno climatológico que estuvo atravesando, incluso por estas horas también, nuestra ciudad o nuestro partido, que comenzó luego de esta ola de calor, este anuncio, si se quiere, o este adelanto de la primavera que teníamos la semana pasada y que también lo anunciábamos desde aquí, desde Banca 19, de que más allá del calor, que realmente nos sentíamos cómodos porque generalmente es un clima que nos gusta mucho más, sabemos que no es normal para esta época del año y ya había muchos vecinos, fundamentalmente aquellos que están autoconvocados por las inundaciones, de que estaban muy pero muy preocupados porque anunciaban que luego de esta ola o esta masa de calor que estaba atravesando la provincia de Buenos Aires iban a venir tormentas. Y finalmente y lamentablemente esto se dio. Sabemos que a partir del viernes de la semana pasada comenzó a caer un caudal de agua bastante interesante que una vez más nos dejó, si se quiere, por algunas horas en vilo a toda la ciudadanía, con el comité de crisis conformado aquí en la municipalidad y dando partes de prensa permanentemente cada 4 o 5 horas, luego fueron más seguidos cada 1 hora, hasta que el domingo a la noche se llamó una conferencia de prensa que no sirvió demasiado porque no aclaró mucho acerca de lo que estábamos atravesando. En definitiva, no nos quedaba claro qué era lo que iba a suceder cuando en la misma conferencia, el domingo alrededor de 10:30, 11 menos cuarto de la noche, se decía que probablemente en las próximas horas iban a producir desbordes y sin embargo, en ese momento en el balneario municipal ya se habían dado los primeros desbordes. Estuvimos todos preocupados y tampoco podemos decir que esta situación fue ajena a lo que pasó en toda la provincia de Buenos Aires. Verdaderamente hay muchas ciudades, incluso muchas de ellas importantes, que hoy tienen gente evacuada, que hoy también están luchando contra lo que tiene que ver el paso del agua. Y como si esto fuera poco, luego vino un gran viento, sí, podríamos estar diciendo, como incluso en otras ciudades sudestadas que se dieron en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, que provocó el destrozo, por lo menos, de algunas viviendas con, bueno, algunas chapas de los techos que se volaron, algunos árboles. Bueno, todos sabemos y lamentablemente hoy estamos viendo el saldo del viento que ha pasado y lo que ha dejado aquí en la ciudad. Así lo decíamos, uno de los grandes protagonistas tuvo que ver con esta situación climatológica que, bueno, vivió la provincia de Buenos Aires, y por el otro lado tuvo que ver con el fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo de Mar del Plata, que se dio a conocer el último sábado a través de la mesa virtual, que está vinculado con la famosa comisión investigadora, con aquel 21 de noviembre del año pasado, cuando finalmente se iba a dar lectura y tratamiento al informe final. Y bueno, llegó una cautelar interpuesta por el Poder Ejecutivo, en este caso en manos del juez Pablo Quaranta, que decidieron suspender momentáneamente lo que tenía que ver con este procedimiento, que podía llevar justamente ese día a la suspensión o destitución del propio jefe comunal. Obviamente lo que hizo en su momento el Consejo Deliberante en manos o presidido por Alejandro Lozano fue apelar esta decisión y lo hizo en la alzada, y esto tenía que ver con Mar del Plata, justamente donde actualmente está esta causa. La última novedad, bueno, trajo importantes cuestiones a analizar, como por ejemplo que dejan todavía que siga corriendo lo que tiene que ver con la cautelar, con algunas modificaciones que lo van a explicar los protagonistas. Y por el otro lado, algo que llamó poderosamente la atención, si bien muchos entienden que es algo habitual que sucede, otros dicen que no, es el apartamiento del juez Quaranta de nuestra ciudad, que tiene que ver justamente con esta causa, ¿sí? Quien es en su momento quien presentó la cautelar. Pero antes que todo hay que hacer un raconto acerca de lo sucedido durante todo este tiempo, así que fue con quien dialogamos el presidente del Consejo Deliberante de nuestra ciudad, José Cordiviola, quien se encargó entonces de contar absolutamente todo, en poquitos minutos, lo sucedido hasta el día de hoy. Así es, Andrea, el día sábado nos enteramos a través de la mesa virtual del fallo firmado por los doctores Rusitelli y Moras
de la Cámara en lo contencioso administrativo, como vos bien habías dicho, que tiene que ver con todo un proceso que se inició en el Consejo Deliberante el año pasado, a raíz de distintos cargos que se le encuentran al intendente. Son 9 cargos que se investigan a través de una comisión investigadora, y como recordarán, en el mes de noviembre, cuando la comisión investigadora estaba por presentar su informe al Pleno del Cuerpo, ingresa ese mismo día que iba a sesionar una medida cautelar interpuesta por el doctor Insa a través del juez 40, que tiene que ver con el recurso, con la medida de no innovar en el proceso que se estaba llevando adelante. ¿Esto qué significó? Que el cuerpo, en el cuerpo se dieran a conocer los distintos dictámenes que había, o el único dictamen que había elaborado la comisión investigadora con respecto a los 9 puntos, pero el cuerpo decidió, a raíz de esta medida cautelar, no someterlo a la votación, sino simplemente darlo a conocer a la comunidad, y en ese mismo momento se interpuso un recurso de apelación ante la medida cautelar que fue presentado por el entonces presidente, el doctor Lozano, y este recurso, esta apelación que se interpuso en el mes de noviembre, luego fue requerida por la Cámara en cuanto a solicitar si el cuerpo ratificaba lo actuado en su momento y ratificaba el mandato que se le había dado al entonces presidente Lozano. Esto fue en el mes de febrero, donde el cuerpo, luego de una sesión que se llevó creo que alrededor del mes de marzo o abril, ratificó lo actuado y se le dio mandato, en este caso a mí como presidente, para avanzar en este recurso de apelación que se interpuso ante la Cámara. Bueno, esto llevó en su momento que también tuviéramos que cambiar el patrocinio legal, quien pasó a estar a cargo el doctor Ulises Urquiza, concejal del cuerpo, y finalmente el sábado llega el fallo. Es un fallo en realidad parcial de la Cámara, ¿no? Si se entiende, porque no está el fallo definitivo, donde, bueno, después me gustaría que el doctor Urquiza lo explique, pero básicamente se da lugar a este recurso de apelación del Consejo y se considera la Cámara que el juez 40 actuó de manera apresurada, por lo tanto le está pidiendo está designando nuevos jueces en esta causa, y lo cual solicita que el día 9 de septiembre a las 9:30 de la mañana el Consejo Deliberante junto con el Departamento Ejecutivo se presenten ante la Cámara para asistir a un sorteo del nuevo juez que va a tener intervención en la misma. Así que básicamente esto es un breve resumen de lo que ha ido sucediendo en el tiempo. Aquí estaba entonces el raconto realizado, si bien seguramente ustedes se acordarán porque le hemos tratado en muchas oportunidades lo que tiene que ver justamente con este tema tan importante, porque habla, como siempre decimos, de la transparencia del Estado de cara a los ciudadanos. Pero no quedamos acá, este tema, como decimos, tuvo muchas repercusiones. Vamos a ver los adelantos de lo que hoy sigue teniendo Banca 19. Entendía que esta era la mejor medida para poder adoptar, ¿no es cierto? Sin importar el acierto o el desacierto del trasfondo institucional que esto tiene, que también lo plasmé en mi cautelar y sabía de la delicadeza con la cual tenían que ser tratado esta cuestión. Pero en realidad fue una conferencia de prensa que yo entiendo que más que aclarar dejó algunos puntos más oscuros que antes. La verdad es que no queda claro, ¿no?, cuál es la postura del juez 40. Me parece que lo mejor que podría hacer es llamarse a silencio. En este caso puntual, creo que la cuestión fue netamente política, de sacarlo a 40 sin ningún fundamento, a mi entender, que avale esa cuestión, ¿no? Empezamos algo diferente hoy el programa, pero bueno, veíamos lo que siempre Andy Galicho prepara para nosotros, y en el próximo bloque escucharemos entonces la palabra del juez Pablo 40, como decíamos, en un hecho inédito, hablando con la prensa, en este caso dirigiéndose a la comunidad azul.
Continuamos en Banca 19 y decíamos, vamos a escuchar lo que tuvo que ver con la conferencia de prensa que brindó ayer al mediodía el juez Pablo Quaranta, que en este caso ha sido desplazado por lo menos de la causa que venimos tratando en la noche de hoy. Presentó un documento con 3 puntos que él consideró fundamentales y luego estuvo abierto a las preguntas de los diferentes periodistas. Por eso vamos a compartir entonces qué fue lo que dijo el juez Pablo Quaranta. Me pareció señalarles 3 conclusiones que creo que son las más importantes que la Ciudad Azul se merece conocer. La decisión en cuanto a la medida cautelar decretada el día 21/11/2013, medida cautelar provisoria, con todas las características de instrumentalidad que la misma poseía en ese momento, fue confirmada por la Cámara de Mar del Plata. El segundo punto que quiero aclarar es que respecto a la designación de otro colega del fuero, es una facultad que tiene la Cámara que ejerció dentro de la normativa vigente por la Corte desde el año 2007, las cuales se las adjunto aquí en un comunicado para que vean el motivo por el cual la Cámara intenta o ha decidido esto, sin desmedro de la condición y de la labor efectuada por este juez. Y el tercero es dejar aclarado que la Cámara entendió que el suscripto, frente al apresuramiento con el cual se labraron las actuaciones del Consejo Deliberante, en su momento tuvo que tomar la resolución en escasísimo término legal para no incurrir en omisión al servicio de justicia. Esto es traducido al día histórico del 21 de noviembre, en la cual todos los conocimientos y las cuestiones de dominio público exceden. Yo quería señalar en este aspecto último, más que todo, el carácter de prematuro que dice la Cámara en el término en un todo, que fue la medida que yo mandé cumplir. Yo entendí que era una medida de no innovar, la Cámara interpreta, confirma la medida de no innovar y dice, podría interpretarse como autosatisfactiva, se podría estar eventualmente ante una opinión que los jueces en las medidas cautelares muchas veces se piensa, y la doctrina la piensa y el resto, de que a veces los jueces anticipamos un poco la sentencia. Yo creo que eso no era mi inteligencia en el momento del dictado y así traté en la resolución del 21. La Cámara interpretó eso y interpreto yo que lo ha hecho con ese criterio. Yo con ese aspecto, en virtud de que va a haber otros colegas que pueden eventualmente hacer un planteo y no aceptar esto, y yo podría tener que tener otra opinión, les pediría por favor que me sepan comprender la prudencia porque eventualmente la cuestión de fondo sigue a debate. Es decir, lo que se ha intimado en 10 días a presentar un tipo de acción, sin perjuicio que aquí estaba iniciada una acción de fondo con relación al resto de los elementos, la Cámara indica que es otra vía la que debe exigir y esa medida todavía no está firme. Por lo tanto, cualesquiera de las dos partes, el Consejo Deliberante o la parte actora, podría apelarlo. Entonces ahí eventualmente yo podría estar incurriendo en alguna cuestión que no querría o que me exceda. Entonces les pido que en ese aspecto sepan comprender. Doctor Quaranta, lo más llano que usted pueda. Digo, ¿por qué la Cámara lo expone diciendo que usted toma una medida prematura y, por otro lado, deja como confirmada la sentencia que usted dio de oportunamente? Digo, ¿por qué hace eso? La cuestión con relación a la Cámara, a la exposición, yo no advierto, y se lo acabo de aclarar acá, un desmedro hacia la condición de lo que yo en su momento he fallado. No hay reproche de la Cámara. Eso, la exposición pública que tenemos los jueces están a través de nuestros pronunciamientos. Habría que preguntarle a los camaristas por qué interpretaron que esa era la decisión más correcta en este caso. No soy quien, es más, no soy camarista, perdón, para poderte dar esa respuesta en ese aspecto. ¿Y qué lo lleva a usted a dar esta mini conferencia o esta presencia ante los medios? Porque, digo, hay como una cuestión sabida popular que los jueces solo hablan a través de sus fallos. Efectivamente se lo ratifico. Me parece que estas pocas, 1, 2, 5, 9 conceptos, más lo que le estoy brindando, hace al saber de la cosa pública y al principio republicano. Me parece que es por ese tema y me da la impresión a mí, eventualmente o esencialmente hacia usted, yo a su vez, circunstancialmente, presido el Colegio de Magistrados, pero a su vez tenemos un asesor en el Colegio de Magistrados que me ha sugerido que los invitara a ustedes
para hacer esta conferencia. Y como soy un tipo muy respetuoso, lo estoy haciendo muy amigablemente. Doctor, ¿le llamó la atención lo que resuelven en sentencia o era más o menos lo esperado? Desde su conocimiento, ¿no? No me llamó la atención. ¿No? No me llamó la atención. Está dentro de las posibilidades lógicas, jurídicas que se podían dar. La Cámara, por lo general, suele ser muy prudente y muy respetuosa de un carácter regional que ostentamos en el fuero contencioso. Y me parece muy importante, sí, con relación al fallo, la reafirmación de que yo resultaba ser el magistrado competente cuando muchas cosas sobre ese tópico se señalaron, y me parece a mí que, bueno, yo con matices más, matices menos con relación al fallo de NOT, queda ratificada esta cuestión. Doctor, usted dice que en parte acepta ese apresuramiento, si se quiere, que dice el fallo, en otras palabras, quizás más tecnicista, teniendo en cuenta que en este caso el Consejo Deliberante jugó un rol preponderante que hizo apurar los tiempos. La Cámara dice eso, yo no dije eso. La Cámara dice que el apresuramiento del Consejo Deliberante, y en relación a mí, a mi decisorio, dice que pudo devenir la palabra o el término en un todo del aspecto dispositivo de la resolución, que esa palabra en un todo podría haber autosatisfecho la medida. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la Cámara con esto? Para salvaguardar la independencia de todas las partes involucradas, e inclusive del juez, preventivamente desígnese un nuevo juez para esta cuestión. ¿Y cómo se siente usted desde lo personal que le hayan sacado esta causa? Perdón, dos cuestiones. Hoy me lo preguntaron, también un colega suyo me lo preguntó. Estoy reconfortado porque se confirmó la resolución. Es decir, que en definitiva los jueces también recibimos premios. Y yo me siento, al menos desde el punto de vista, premios alegóricos en el sentido jurídico, me parece a mí que es una decisión que fue muy difícil institucionalmente, pero que en definitiva la Cámara observó algunas cosas que me parece que fueron las mismas que observé yo, nada más que yo tuve 3 horas para poderlo resolver. Eso por un lado. Con relación a la designación de otro colega, es algo, no me quiero decir la palabra habitual, no quiero señalar la palabra usual, pero es una práctica dentro del fuero regional que está dentro de las consecuencias lógicas que puede tener quien ejerce la magistratura en este fuero. ¿Cuándo se enteró usted del fallo de la Cámara? El día sábado. Dejemos de lado al magistrado. Digo, sí. Cuando apoyó la cabeza en la almohada. Dormí tranquilo. Dormí tranquilo. Como dormí siempre, tranquilo. Doctor, ¿qué siente cuando se decía desde el sector político que en realidad había un avasallamiento del Poder Judicial por sobre el político en su momento? Cuando recién le contesté que me siento reconfortado es porque entendí que la Corte no era en su momento la vía idónea y que yo hasta las 2 de la tarde era el juez competente, que apliqué el fallo de NOT como correspondía en cuanto a las previsiones que tenía y traté de fundar y he fundado de acuerdo a tratar de no solo convencer o convencerme a mí mismo, sino también convencer al superior que entendía que esta era la mejor medida para poder adoptar, ¿no es cierto? Sin importar el acierto o el desacierto del trasfondo institucional que esto tiene, que también lo plasmé en mi cautelar y sabía de la delicadeza con la cual tenían que ser tratado esta cuestión. De esta manera, entonces, si lo decíamos, el juez Pablo Quaranta dialogó con los medios para llegar y llevar su opinión, obviamente, a la comunidad, haciendo hincapié en 3 temas fundamentales. Uno de ellos, y es el documento que entregó, decía que la decisión en cuanto a la medida cautelar decretada oportunamente el 21 de noviembre del año pasado fue confirmada por la alzada. Esto lo ve como un dato positivo. También el segundo punto, que respecto a la designación de otro colega del fuero, era una facultad que tiene la Cámara que ejerció dentro de la normativa vigente, sin desmedro de la condición y la labor efectuada por este juez, es lo que dice Quaranta, y acá es donde empieza a haber diferencias, por ejemplo, con el doctor Carlos Bebaco, que vamos a escuchar en el próximo bloque. Y finalmente lo que dice el juez Quaranta es que se deja aclarado que la Cámara entendió que el suscripto, frente al apresuramiento del Consejo Deliberante, tuvo que tomar la resolución del escasísimo tiempo legal
para no incurrir en omisión al servicio de la justicia. Acá hay otro punto que se diferencia muchísimo también con lo que interpretó el juez 40, que dice este fallo de Mar del Plata, con lo que, por ejemplo, interpretan otros abogados, como en el caso que vamos a escuchar de Carlos Bevacqua. Entiende 40 que es el apresuramiento que se dio por el Consejo Deliberante. En cambio, Bevacqua lo que va a entender es que se dio un apresuramiento justamente por el Poder Ejecutivo. Recordemos que ese día, el 21 de noviembre del año pasado, ya estaba todo preparado, los concejales en sus bancas, para leer el informe final de la comisión investigadora que estuvo investigando estos 9 hechos que finalmente habían decidido que eran irregulares y que seguramente hubiesen llevado a una destitución o a una suspensión del jefe comunal cuando aparecieron 2 hombres del juzgado, con la cautelar, ¿sí? Para frenar justamente por parte, en este caso del juez 40, que era un pedido del Poder Ejecutivo, lo que tenía que ver con todo este proceso, porque el intendente entendía que se habían vulnerado sus derechos a la defensa. Cuestión que el Consejo Deliberante no estuvo de acuerdo, pero se le dio lugar y es por eso que hoy llegamos también a este fallo de Mar del Plata. Pero decíamos, todavía continúa el programa. Lo inédito fue que generalmente un juez no sale a hablar con la prensa. De hecho, no es habitual que nosotros tengamos este tipo de notas porque siempre se dice que un juez habla a través de sus sentencias. Pero en este caso entendió que era necesario hacerlo. Pero decíamos, no queda acá. Hay palabras totalmente encontradas en cuanto a la interpretación de este fallo. Es por eso que en el próximo bloque vamos a dialogar con el ex representante legal del Consejo Deliberante, quien estuvo formando parte de la comisión investigadora, quien estuvo en el desarrollo del informe final, con el doctor Carlos Bevacqua. Ya lo habíamos anunciado para continuar en Banca 19, no necesita más presentación, por eso vamos a escuchar entonces con una interpretación diferente del fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo que se dio a conocer el último sábado a través de la mesa virtual, que proveniente de Mar del Plata, con respecto, como decíamos, a esta causa entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Deliberante. Escuchemos en este caso la interpretación del ex asesor legal del Consejo Deliberante, Carlos Bevacqua. Bueno, tiene un montón de cuestiones técnico-jurídicos que en realidad son muy interesantes, pero voy a tratar de simplificarlo, Andrea. En realidad me parece que hay 2 cuestiones sobresalientes, muy interesantes de parte del fallo de la Cámara de Apelación en la Contencioso Administrativo de Mar del Plata. Y lo primero a destacar es, y lo que quiero puntualizar concretamente, es que la Cámara hace lugar al recurso de apelación que oportunamente interpuso el Consejo Deliberante. ¿Esto qué quiere decir? Que le dio la razón al Consejo Deliberante de los planteos que hizo respecto de la medida cautelar que en su momento planteó el Departamento Ejecutivo. Esto, digamos, como punto central, porque hace lugar, reitero, al recurso que interpuso el Consejo Deliberante. Y luego, la segunda medida a destacar es que ordena reemplazar al juez de primera instancia, al doctor 40, precisamente por entender que actuó de manera apresurada, que no escuchó en su momento al Consejo Deliberante, como debió haberlo hecho, que no analizó convenientemente la documentación y por lo tanto ordena en una próxima audiencia que va a ser en el mes de septiembre, el día 9, un sorteo, una audiencia a los fines de llevar a cabo el sorteo correspondiente en donde se va a designar el nuevo juez. Ahora, acá es donde no se da el punto de coincidencia. En la mañana de hoy, el juez 40 dio una conferencia de prensa y él dice que su apresuramiento, según consta en este fallo, se daría justamente por el Consejo Deliberante. Digo, hay 2 lecturas totalmente diferentes sobre un mismo tema, sobre una misma resolución. Sí, Andrea, yo en realidad, con el respeto que me merece el doctor 40, me permito disentir totalmente, y me permito disentir con lo que fue la conferencia de prensa, que tuve oportunidad de escucharla, y lo primero que debo decir es que me llama poderosamente la atención porque la regla a la cual estamos acostumbrados, que son los jueces los que hablan a través de su sentencia, no está mal, no es, en principio digamos que no es habitual esto. Y luego, bueno, está bien esto que se lleve a cabo, pero en realidad fue una conferencia de prensa que yo entiendo que más que aclarar dejó algunos puntos más oscuros que antes. En primer lugar, lo que creo es que no es clara la afirmación cuando dice que esto de una cautelar, digamos que la Cámara confirmó la cautelar. En realidad,
Esto está más que nada relacionado con el efecto que tiene el otro tema de fondo, que es que se encuentra pendiente precisamente la demanda que está obligado a llevar a cabo el Departamento Ejecutivo dentro de los 10 días posteriores a la designación del nuevo juez. En segundo lugar, que esto estaba con relación al segundo tema de la designación del nuevo juez, pero claro que es una facultad de la Cámara de Apelaciones, pero lo que debo decir que esto no es habitual. Esto se lleva a cabo precisamente cuando un juez, en este caso la Cámara de Apelaciones, como tribunal superior al de primera instancia, entiende que ha habido una actuación incorrecta de parte del juez de primera instancia y de alguna manera ha opinado y ha resuelto de una manera que no comparte la Cámara y que por lo tanto lo está apartando y lo reemplaza para que el juicio continúe con otro magistrado. Entonces, digamos, lo que cabe señalar que esto, digamos, el reemplazo de un juez no es una cuestión habitual. En realidad, lo que va a ocurrir acá es el comienzo de una disputa judicial que va a ser larga, entiendo yo, pero acá se está dando el primer paso, porque en realidad lo que la Cámara ha claramente señalado, que el Departamento Ejecutivo no ha concretado el reclamo y no ha puntualizado en qué aspecto, en qué circunstancia o qué hechos concretos el Consejo Deliberante ha vulnerado o vulneró su derecho de defensa en juicio y demás. Entonces, esto es lo que va a tener que hacer de una vez por todas el Consejo Deliberante porque no lo ha hecho. Para decirlo fácilmente, en realidad es una cuestión que ha señalado claramente el fallo de la Cámara. Desde ese punto de vista me parece que es muy interesante, ha sido muy clara la sentencia y vuelvo a destacar, le ha dado la razón al Consejo Deliberante, ya que, vuelvo a insistir, ha hecho lugar al recurso que oportunamente interpuso. Bueno, dijo que va a ser un proceso largo, obviamente, desde lo judicial, pero ¿podrá también ahora el Consejo Deliberante agregar algunas pruebas? Porque en su momento ustedes investigaron sobre 9 hechos que consideraron irregulares, todos por lo menos al momento de haber podido leer que fue fallido, obviamente, justamente por interponer la cautelar por parte del Departamento Ejecutivo, que con el paso del tiempo, en estos meses, algunos de ellos, desde el Tribunal de Cuentas o la propia justicia, investigando estos hechos, les ha ido dando la razón, como el caso de la violencia laboral a las trabajadoras de prensa o la muerte de los trabajadores Chanquía y Carrizo por parte, de Corvial en la obra que estaba llevando adelante para el municipio, o en las horas extra, que ahora también ha pedido, en este caso, informes el Tribunal de Cuentas. ¿Esto lo podrá anexar el Consejo Deliberante más allá de lo que tenga para anexar el Poder Ejecutivo? A ver, hay dos planos que es muy buena tu pregunta y sirve, digamos, para aclarar y para determinar la competencia y dónde hacer los planteos y a qué órgano institucional le corresponde intervenir. Cuando hablamos, digamos, de anexar en el marco de este conflicto, si se quiere, judicial, está claro que no. Digamos, acá lo que se está discutiendo es precisamente si el Consejo Deliberante actuó apegado a derecho, si actuó correctamente, y en el caso de que la justicia finalmente considere que ha intervenido correctamente, que se respetó el procedimiento que prevé especialmente la Ley Orgánica de las Municipalidades, eventualmente el Consejo Deliberante deberá continuar como si se hubiera detenido el tiempo en aquel 21 de noviembre del 2013 y continuar esa tarea. Entiendo yo, digamos que ese es el análisis que se va a hacer en el ámbito judicial. Y luego el Consejo Deliberante, entiendo que se va a tener que abocar nuevamente a finalmente tratar y considerar ese informe final. Eventualmente se podría ampliar, entiendo que se podrán agregar estas pruebas que con posterioridad se fueron avanzando y que efectivamente, tal cual vos lo señalás, otros organismos, te diría imparciales, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas y la propia justicia también, le fueron dando la razón y fueron ratificando todos los planteos y los cargos que fue formulando la comisión investigadora. Pero ese va a ser tarea del Consejo Deliberante y no de la justicia.
Escuchábamos al doctor Carlos Bevacqua y la verdad que, bueno, cuesta mucho, ¿no? A veces navegar en estos temas que tienen que ver con lo judicial, con palabras tan técnicas o tanto tecnicismo, pero que en definitiva pudimos lograr interpretar porque tanto el juez 40 como Carlos Bevacqua lograron bajar los conceptos y hacerlos verdaderamente mucho más fáciles de poder entender, con divisiones diferentes con respecto a su interpretación, con visiones encontradas si se quiere, pero lo importante es que aparecieron las dos visiones y que cada uno de nosotros tenemos la capacidad por lo menos de discernir y quedarnos con lo que nos parece que es en este caso la opción más valedera. Pero continúa porque falta saber cómo se sigue de acá en más y también la opinión obviamente de quien en su momento formó parte y presidió la comisión investigadora. Continuamos con más en Banca 19. Decíamos, ¿no? Las repercusiones de lo que tuvo que ver este fallo, obviamente también fuimos a dialogar con quien en su momento presidió la comisión investigadora. Estamos hablando de la concejal del Frente Amplio UNEN, perteneciente al GEN, Maya Vena. Enojadísima, por momentos, con partes, por lo menos, de las declaraciones que hizo el juez 40 en la conferencia de prensa brindada ayer y también interpretando este fallo. ¿Fue esto lo que nos dijo? Lo importante me parece que tiene que llegarle a la comunidad es que la Cámara en lo contencioso administrativo Mar del Plata dio lugar al pedido del Consejo Deliberante que oportunamente se había presentado a través de los doctores Conti y Bevacqua, que en ese momento nos patrocinaban, diciendo que, bueno, que el juez 40 actuó de manera prematura, cosa que, bueno, a priori todos opinábamos, pero bueno, me parece que es importante la opinión de este tribunal y que haya, digamos, ratificado esto y por otro lado que desde el punto de vista procedimental también hay algunas cuestiones observables, ¿no? Me parece que, bueno, que es lo que estábamos esperando, lamentablemente tuvo una dilación en el tiempo. De hecho, cuando en febrero se nos solicitó que ratificáramos esta presentación que habíamos hecho a la Cámara, considerábamos, bueno, por lo menos yo y algunos por ahí que estábamos más interiorizados en las cuestiones, que por ahí, bueno, lo que se estaba tratando era de dilatar los tiempos y no, gracias a Dios hemos visto que no, que ha resuelto bastante rápido, pero bueno, ahora me parece que lo importante es discutir la cuestión de fondo, ¿no? Que vale la pena resaltarlo nuevamente, que ya lo hemos hecho en tu programa, que acá la cuestión de fondo nunca se trató, ¿no? Claro, tiene que ver con los 9 hechos denunciados oportunamente en la comisión investigadora, bueno, donde de hecho tomaron testimonio y se elaboró un informe final que finalmente nunca pudo terminar de decidirse los pasos del intendente o que corría la suerte del intendente. Digo, alivia un poco conocer este fallo donde en cierta manera se le da un guiño al Consejo Deliberante, más allá de ciertas interpretaciones como la del juez 40. Sí, sobre todo me parece que es importante resaltar que en la sentencia la Cámara lo que dice es que en realidad se vulneraron derechos también del Consejo Deliberante, ¿no? No permitiéndonos en su momento habernos presentado y haber aportado en todo caso las pruebas necesarias para decir que, bueno, que nosotros habíamos actuado correctamente y demás y que el juez 40 pudiera evaluar estas cuestiones, ¿no? En ese momento se resolvió entre gallos y medianoche, en un poquito de horas ahí en una mañana del 21 de noviembre, dictar esta medida cautelar de no innovar. Pero bueno, me parece que en ese sentido hemos avanzado. Y por otro lado, la verdad que me parece un poco extraño, ¿no? Si se quiere, esta conferencia de prensa que dio, bueno, hoy lunes, cuando estamos haciendo la nota, el juez 40, cuando uno a priori, ¿no? Y parece una cosa tan de sentido común, pero que siempre repiten los jueces, que los jueces hablan por sus sentencias, digamos. De hecho, esta no es una sentencia del juez 40, sino de la Cámara, y él sale a dar sus explicaciones a través de un comunicado de prensa y a dar ciertas opiniones respecto a lo que opinó la Cámara. La verdad él opinó, perdón, que en este caso actuó de manera prematura, pero por una exigencia del Consejo Deliberante. Es una lectura diferente quizás al que hizo la mayoría del cuerpo legislativo. Sí, la verdad que no se entiende esta cuestión, ¿no? De por qué, de acuerdo a... Porque, de hecho, nosotros en ese momento la sesión ya estaba pautada, como siempre las sesiones se convocan de acuerdo a lo que establece la ley orgánica y el reglamento interno, digamos. No es que a él lo sorprendió que nosotros entre gallos y medianoche decidimos sesionar.
Digamos, los plazos estaban establecidos, entonces no entiendo en qué sentido dice que, bueno, lo apresuramos nosotros. En realidad, nosotros estábamos dispuestos a sesionar, recordará los televidentes lo que ocurrió ese día, estábamos dispuestos a sesionar, ya estábamos todos en el recinto, y en ese momento llegan los oficiales de justicia a notificarnos de esta resolución del juez. La verdad es que no queda claro, ¿no?, cuál es la postura del juez 40. Me parece que lo mejor que podría hacer es llamarse a silencio ya en este punto. Él ya opinó en su momento, de hecho, por otro lado, la cuestión de fondo también está en discusión y no se ha avanzado en el tratamiento, así que bueno, que él se dedique a trabajar en lo que le compete, nosotros a hacer nuestro trabajo, y en todo caso, si nosotros hubiéramos resuelto suspender al intendente, consideramos que recién ahí, digamos, el intendente podría haber dicho, bueno, se vulneraron mis derechos o lo que fuera, o que él necesitaba plantear, y haber ido a la corte. Digamos, me parece que en ese sentido se actuó de manera prematura. Si nosotros no habíamos hecho nada todavía, ni siquiera habíamos sesionado, digamos, no se entiende esta cuestión. Así que bueno, me parece que es una buena opinión la de la Cámara, y sobre todo pedir que se sortee un nuevo juez y bueno, y avanzar, que podamos avanzar tanto en la cuestión que está planteada a través de la medida cautelar como en la cuestión de fondo, ¿no? Lo habíamos anticipado, muy crítica estuvo la concejal Maya Vena, quien en su momento presidió la comisión investigadora, que incluso recordaba, ¿no?, los 9 hechos por los cuales estuvo justamente conformada esta comisión y estuvieron investigando los concejales a raíz de lo sucedido. Y esto es importante, digo, es el punto que no nos tenemos que olvidar y que siempre hace foco Maya Vena. Digo, más allá de todo, no nos quedemos con la forma, vayamos al fondo. Acá hay 9 hechos que todavía no han tenido por lo menos una resolución de saber qué es lo que ha sucedido. Seguramente va a ser muy pero muy largo este proceso judicial y termine incluso teniendo alguna posible solución o algún final más allá de diciembre del 2015. Digo, acá ya no tratamos de ver a ver cuál es la suerte o el destino del intendente Insa, sino todo lo contrario. Hablamos de un poder ejecutivo que no es transparente de cara a la gente, por lo menos vinculado a estos 9 hechos. Por lo pronto sería más que interesante poder llegar a ponerle el punto final. Pero no nos vayamos tanto porque todavía falta escuchar a quien hoy representa desde lo legal al Consejo Deliberante. Estamos hablando del concejal del Peronismo Renovador, Ulises Urquiza. Bueno, básicamente ahí estuvimos analizando el fallo. El fallo, a mi entender, es un fallo ni, porque no confirma ni rechaza la medida cautelar, simplemente lo que hace es tirar la pelota para adelante, y aparta al juez de primera instancia, el doctor 40, y nos cita a nosotros como para el día 9 de septiembre participar de un sorteo de un nuevo juez. No entiendo básicamente los argumentos en sí, digamos, si bien están redactados en la sentencia. Creo que la decisión no se entiende de por qué el apartamiento del juez, porque tampoco menciona motivos por los cuales de alguna manera no encuentra asidero en la decisión del juez de primera instancia, es decir, porque no rechaza ni confirma la medida cautelar. Así que bueno, en esa instancia estamos. Esto puede originar, obviamente en el plazo de 10 días, puede originar una apelación por parte del Ejecutivo, una apelación ante la Corte Suprema Suprema Corte de la provincia, y bueno, eso también de alguna manera lo que nos dice es que esto es una dilación en el tiempo y que bueno, que básicamente creo que no va a haber una resolución en lo inmediato. ¿Le sorprende este fallo que llegó por parte de la Cámara en lo contencioso administrativa y más teniendo en cuenta que lo define como un ni? En realidad no me sorprende, porque es una decisión, a mi entender, con fundamentos jurídicos, pero de corte neto político, porque, te vuelvo a repetir, dice que es prematura la decisión del juez 40 porque entendió de alguna manera la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora que había entendido José Insa ante el proceso que se había llevado en el Consejo Deliberante, donde se conculcaron derechos constitucionales, el derecho de defensa, el debido proceso y demás.
Y la verdad que encontrarse con este tipo de decisiones a uno desde lo jurídico puede entender o puede ver las argumentaciones, pero al común, al vecino de a pie, esto no se entiende básicamente, porque no, vuelvo a repetir, no rechaza ni confirma una medida cautelar que bueno, básicamente tenía como objetivo de alguna manera preservar el derecho de defensa. Recién decía que esta decisión o a través de este fallo se puede leer más una resolución política que judicial. Claro, porque en realidad no se entiende si la Cámara no comparte la decisión del juez de primera instancia en cuanto al otorgamiento de la medida cautelar, no se entiende por qué no lo rechaza. O por qué no lo confirma, digamos, porque de alguna manera lo que hace es apartar al juez y tira la posibilidad o da la posibilidad de que intervengan otros jueces que por ahí dentro de la comunidad no tendrían problemas de fallar de una u otra manera. Entonces me parece a mí que es una cuestión netamente política, ¿no? ¿Es común que se aparte un juez? En este caso puntual creo que la cuestión fue netamente política, de sacarlo a 40 sin ningún fundamento, a mi entender, que avale esa cuestión, ¿no? Pero bueno, es una decisión, está dentro de sus facultades. ¿No lo convencen entonces los fundamentos del fallo en cuanto a esta decisión con 40? No. Y también yo hoy lo comentaba dentro del Consejo, que también si nosotros creemos dentro del Consejo la posibilidad de que siga interviniendo 40 como juez natural, digamos, en esta cuestión, también nosotros tendríamos la posibilidad de apelar, pero bueno, esa es una cuestión que también estamos analizando. Creo que no se va a apelar por parte del Consejo, ¿no? Pero la posibilidad la tenemos. El que sí, yo imagino que va a apelar es el Ejecutivo y vuelvo a repetir, esto se va a dilatar en el tiempo y falta 1 año y medio para que termine esta gestión, ¿no? Lo escuchábamos al concejal Ulises Urquiza, entonces, quien representa legalmente al Consejo Deliberante en esta causa. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo que sabemos entonces que el próximo 9 de septiembre, 9:30 de la mañana, se presentarán conjuntamente con el Poder Ejecutivo allí en la Cámara de Mar del Plata para el sorteo de un nuevo juez. Veremos qué es lo que sucede, si se llega a este paso, teniendo en cuenta que puede llegar a haber una apelación por parte, más que nada, del Poder Ejecutivo. Por lo que daba a entender en este caso, el Consejo Deliberante desde acá no se apelaría porque entienden, por lo menos la mayoría de los concejales, que con este nuevo fallo se le da, si se quiere, un guiño al Consejo Deliberante, que fue una resolución que beneficia más o le termina dando más la razón al Consejo Deliberante que a lo que es al Poder Ejecutivo. Pero decíamos, aquel 21 de noviembre, cuando se presentó la cautelar por parte del juez 40, pedido por el Poder Ejecutivo, fue una pulseada que venció finalmente el Poder Ejecutivo. Fue una buena jugada por parte incluso del ex secretario de Gobierno Mauro Grandicelli, lo decimos de él porque sabemos que llevaba toda la parte legal. Lo que sucede ahora no lo sabemos por parte del Poder Ejecutivo porque no es que no quisieron dialogar con nosotros, esto lo vamos a dejar aclarado. Entendimos cuando realizamos esta nota que todo el Poder Ejecutivo hoy está abocado a la situación hídrica, o por lo menos mientras hicimos las notas, sabemos que este programa no va en vivo, y realmente nos pareció que no podíamos estar molestando para saber cuáles son los pasos a seguir que hará el Poder Ejecutivo con esta causa cuando todavía tiene unos días para poder darlo a conocer en medio de una crisis tan importante que estaba viviendo todo el partido y que verdaderamente el Poder Ejecutivo estaba abocado. Es por eso que decidimos nosotros directamente no molestarlos con este tema para que obviamente sigan informando permanentemente y gestionando con lo que tiene que ver entonces con este fenómeno climatológico. Pero será importante, como decíamos, que alguna vez le podamos poner el punto final a este tema porque habla de la transparencia del Estado. Por lo menos necesitamos saber como comunidad. Y para ir cerrando, bueno, más allá de este tema que estuvimos abordando y que, como decíamos, todavía falta mucho, pero mucho tiempo porque es muy lerdo, lamentablemente, por momentos no es muy lerda la justicia, porque cuando se presentó en esta cautelar fue una decisión que tomó un juez en el marco de 3 horas y lo decía, ¿no? Ulises Urquiza, qué interesante sería si cuando cada uno de nosotros a veces acudimos a la justicia fundamentalmente por temas de salud, por ejemplo, o por cualquier otro tema, actuarían de una manera tan rápida como se hizo en este caso al momento de presentar la cautelar. Pero digo, bueno, más allá de esta crítica por este fenómeno climatológico que también estamos haciendo referencia, ayer lunes a la noche que tocaba sesionar, el Consejo decidió también pasarlo algunas horas justamente para ver qué era lo que sucedía, así que mañana miércoles a partir de 11:30 de la mañana los ediles
se sentarán en sus bancas para tratar lo que tiene que ver con la 10ª sesión ordinaria, en este caso con un orden del día de 46 puntos, con diferentes proyectos presentadas desde las distintas bancadas. En este caso hay 15 proyectos, más allá de los despachos, y también lo que tiene que ver con las diferentes actuaciones presentadas por el Poder Ejecutivo. Entre ellos, el expediente más importante tiene que ver con que nuevamente se elevó el presupuesto modificado 2014 aquí el Consejo Deliberante para su estudio. Una sesión que seguramente dejará muchos temas para seguir abordando, pero como decíamos, comenzará mañana a partir de 11:30 de la mañana, porque se tratará en sesión especial lo que tiene que ver con la nueva nómina de mayores contribuyentes, y luego a partir de las 12 está pautada entonces que comience la 10ª sesión ordinaria. Y hasta acá nosotros le decimos gracias por haber estado del otro lado. Obviamente que la idea es encontrarnos el próximo martes, como siempre, a partir de las 22, y las reiteraciones los domingos a partir de las 20. Chau, gracias por formar parte de Banca 19.